la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, digámoslo ante todo, es un documento religioso, fuente para la fe de los judíos y de los cristianos. Esto daríamos por de pronto como definición de Biblia. Un documento religioso que es fuente para la fe de los judíos y de los cristianos. Los musulmanes tienen también la fe monoteísta como los judíos y los cristianos, es decir, que también creemos, los tres, judíos, cristianos y musulmanes, creemos en un solo Dios. Son religiones monoteístas, pero los musulmanes no tienen la Biblia como fuente para su fe, sino el Corán. No obstante, en el Corán se citan muchos pasajes de la Biblia judío-cristiana. Los que creemos en Jesucristo sabemos que la Biblia es palabra de Dios y tiene dos partes para los cristianos, una sola parte para los judíos. Los judíos solamente tienen el Antiguo Testamento. Los cristianos tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos hemos iniciado en este segundo tema con una definición bastante clara y definida de lo que es la Biblia. ¿Quiere que la repitamos? Biblia es un documento religioso, no es político, ni económico, ni social, es religioso, que sirve de fuente para la fe. Fuente para la fe. Es verdad que en la Biblia vamos a encontrar muchos datos históricos, conocimiento de cultura, etc., pero es esencialmente un documento religioso que sirve para la fe de ¿quiénes? De los judíos y de los cristianos. Este documento para los judíos tiene una parte nada más. Ellos solo tienen el Antiguo Testamento. ¿Y por qué razón? Pues para ellos el Mesías no ha venido. Por consiguiente, el Nuevo Testamento que se elabora en torno a Jesús, para ellos Jesús no es el Mesías, por lo tanto todo el Nuevo Testamento para los judíos no vale. Para nosotros los cristianos sí. Por consiguiente, la Biblia para nosotros tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los musulmanes, ellos no tienen la Biblia como fuente para su fe, aunque la fe de ellos es idéntica a la nuestra, creen en un solo Dios. Sin embargo, la fuente para la fe de ellos es el libro llamado el Corán. No obstante, en el Corán encontramos muchas citas de la Biblia. De ahí el parentesco entre este libro de la fe de los musulmanes con el libro de la fe de los judíos cristianos. Bueno, ¿y el nombre de Biblia de dónde le viene? Bueno, es una palabra griega. Es la transliteración de Biblia, que es el plural de biblos. Biblos significa libro en griego. Biblia es el plural neutro, que significa libros, documentos. Su nombre, pues, viene del griego. Es una palabra transliterada, o sea, es la misma palabra griega, pronunciada como tal en castellano, Biblia. ¿Y qué significa en griego? Es el plural neutro de la palabra biblos, que significa libro. Ahora, la Biblia se nos presenta como en unos 60 documentos de diversa extensión. Algunos le llaman libros, 60 libros. Nosotros llamémosle documentos. La Biblia nos presenta cerca de 60 documentos de diversa extensión y que se vinieron elaborando, cuyo contenido se fue elaborando durante más de 1000 años. Son como 60 documentos, algunos cortitos, otros largos, otros larguísimos, y que para su elaboración, pues se llevó más o menos 1000 años. Su elaboración escrita, porque como tradición oral, el contenido de la Biblia es antiquísimo, pero la elaboración, la puesta por escrito, pues duró cerca de 1000 años. Es pues una riqueza enorme que tenemos en esos documentos que algunos llaman libros, llevados pues por el nombre que se le ha dado de Biblia.
Hablemos ahora de la riqueza de este contenido. La Biblia nos permite ver cómo un pueblo, en este caso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue descubriendo poco a poco a través de los acontecimientos de su historia, oigámoslo bien esto, un pueblo que a través de los acontecimientos de su historia fue descubriendo a su propio Dios, los cristianos en especial a Jesús como Hijo de Dios. Nos permite pues esos documentos que conforman la Biblia, nos permiten ver cómo un pueblo fue descubriendo a su Dios a través de los acontecimientos de su historia. Y los cristianos fueron descubriendo a Jesús como el Hijo de Dios, también a través de los acontecimientos de la historia, iluminados esta vez ya por una palabra que era palabra del Señor, Jesús. En este sentido, la Biblia es como una especie de álbum de fotos, un álbum familiar donde se recogen fotografías, cartas, documentos diversos de cuando se casó uno, de que cuando se graduó otro, y nos permite entrabar un conocimiento de esta familia con las personas muy reales. Y una de esas personas reales nos va explicando lo que significa esta foto, quiénes están allí, y nos habla del acontecimiento. Fíjese que cuando esto sucedió, cuando tomaron esta foto, pues sucedió una cosa muy extraña y no sé qué, y nos cuentan los acontecimientos que en la foto no están, no se ven, pero el que fue testigo lo va explicando. Bueno, así es más o menos la Biblia. Un álbum de acontecimientos, no se puede decir de fotos, porque no se tomaban fotos en este tiempo, pero eran acontecimientos que Dios obró en favor del pueblo de Israel. Un condensado de la Biblia en el Antiguo Testamento lo encontramos en el capítulo 24 del libro de Josué, el famoso capítulo 24 del libro de Josué, que los especialistas llaman el credo de Israel, en donde se sintetizan todos los grandes acontecimientos históricos por medio de los cuales el pueblo fue conociendo a su Dios. Bueno, ya llevamos 3 cosas. ¿Qué es Biblia? ¿De dónde le viene la palabra Biblia? ¿Y cuál es la riqueza de este documento? Pues que nos pone en contacto con toda una tradición de un pueblo, sus acontecimientos históricos a través de los cuales fue descubriendo a su Dios. Ahora, tratándose de documentos históricos, escritos, pues habría alguna dificultad para percibir el interés de estos documentos. Es evidentemente cuando se hace un álbum se clasifican las fotos según las épocas, descubrir el mensaje de los documentos de la Biblia, hay que situarlos en la historia de Israel, hay que situarlos en la historia de los primeros cristianos. Si a mí en una familia alemana me acogen y me enseñan el álbum de la foto de su familia, pues sí, yo veo caras, veo cosas, pero si no me explican todo lo que está alrededor, por donde voy comprendiendo la cultura de ese pueblo, y sin su cultura no entiendo esas fotos, porque allá en lugar de soplar un pastel, pues es otra cosa que hacen para los cumpleaños. ¿Y qué están haciendo ahí? Ah, es que en mi país, allá eso es un pastel con varias candelitas, no, aquí es otra cosa, porque nosotros esto. Entonces voy entendiendo la cultura. Sin la cultura no entiendo las fotografías del álbum de esa familia. Igual en la Biblia, si no conozco los acontecimientos históricos que dieron origen a estas palabras, a este libro, si no conozco la cultura en torno en la cual este libro nació, decir su contenido, si ignoro la forma como esta gente se expresaba hablando y escribiendo, pues no lograré entender mayor cosa de la Biblia. Esta es una gran dificultad en la lectura de la Biblia. Uno quisiera que todos leyéramos la Biblia directamente. Sin embargo, sí, todos podemos tener la Biblia, pero ya en el momento de leerla, pues uno se dice, ¿y esto qué significa? Si tu ojo te escandaliza, sácatelo.
Si tu mano, córtatela si te es causa de pecado. Si tu pie te induce siempre a lugares de pecado, quítatelos. ¿Y eso qué significa? Pues hay que ver en la cultura del pueblo qué significaba este modo de hablar para entender lo que nos quiere decir la Biblia. Es decir, que para la Biblia necesita una interpretación hermenéutica y un situar los hechos de la Biblia en su tiempo histórico y en la cultura ambiente que le dio origen. Ahora, como estos documentos fueron surgiendo a lo largo de 2000 años, y quizás más, pues ir situando cada uno de estos pasajes en su tiempo, en su espacio, en su cultura, pues es una tarea de especialistas, evidentemente, no del común cristiano. Y esto, claro, obstaculiza un poco la lectura de la Biblia como tal. ¿Cómo clasificaron todos estos documentos? Por temas. No tanto por tiempos históricos. Nadie va a decir que la Biblia empieza narrándonos el libro del Génesis porque fue lo primero. No. El libro del Génesis en su primer capítulo es de lo último que se escribió en la Biblia. Ya casi todo estaba hecho cuando de repente se dio cuenta los redactores de que les faltaba al principio, y a través de la catequesis de los sacerdotes empezaron a escribir, ya muy tarde, lo que había sucedido primero, o sea, la creación del mundo. Por eso no es tanto el orden histórico de los acontecimientos, de las cosas que van ordenando los documentos de la Biblia, sino los temas. Es por temas. La ley, por ejemplo, es un tema, y esta ley aglutina 5 libros, que se llaman el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Otro tema, historia, que aglutina los libros de Primero y Segundo Samuel, Primero y Segundo Reyes, Esdras, Nehemías, etc. Otro tema, los profetas, que aglutina todos los profetas del Antiguo Testamento, los 4 grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 pequeños profetas. Otro tema, la sabiduría. Entonces se aglutinan todos los libros que hablan de la sabiduría. Es por temas que los recopiladores finalmente ordenaron todos estos documentos de la Biblia. Este orden que sigue la Biblia, pues, es para el Antiguo Testamento en torno a la ley, para el Nuevo Testamento en torno a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Bueno, qué lindo, ahora ya sabemos lo que es la Biblia. 1. ¿De dónde viene su nombre? 2. ¿Cuál es su riqueza? 3. ¿Qué dificultad experimentamos para leer la Biblia? 4. Y ahora, ¿cuál es la clave de lectura de la Biblia? Pues mira, como la Biblia es palabra de Dios, la clave es la fe. La fe. Aún los acontecimientos históricos, sociológicos, económicos, etc., finalmente tienen que ser leídos con la mirada de fe. Porque sin eso no entendemos la Biblia. Porque la Biblia, lo hemos dicho, es un documento religioso que está a la fuente de la fe de todo un pueblo. Esto dicho, vámonos pues a ver cómo se presenta el Antiguo Testamento y luego cómo se presenta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues tenemos varios documentos, bastantes. Si usted toma su Biblia, casi siempre al principio, lo estoy tomando yo al principio, casi siempre, le dan los libros que contienen la Biblia en general, divididos por libros por el Antiguo y libros por el Nuevo Testamento. Entonces, ahí se le hace ver cuántos son los libros del Antiguo Testamento y cuántos son los libros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues tenemos cada uno de estos documentos tomados en sí mismo, pues no representa mayor sentido. Tomados en sí mismo, los documentos del Antiguo Testamento son documentos dispersos que hay que tomarlos en conjunto, porque su sentido y su valor proceden
del hecho de que todos son testimonios de la fe. Esto es lo que le da el sentido del conjunto de estos libros, la fe. Estos libros no los podemos tomar en sí mismos, leerlo uno sin leer los otros. Al haber emprendido la lectura del Génesis, necesariamente tenemos que ir a la lectura del Éxodo, y así por consiguiente. Porque para el que lee la Biblia, la historia no es tan importante, sino en cuanto que por ella Dios nos revela su ser. Pero lo importante es la palabra del Señor, porque es a través de la palabra que los acontecimientos de la historia adquieren sentido. A Jesús, por ejemplo, se le pedía un signo. Sus conciudadanos, danos un signo para que nosotros creamos en ti. Danos un signo para que nosotros creamos en ti. Y Jesús sabía que darles el signo sin escuchar la palabra no tenía sentido. Así es para toda la Biblia. Si pues por los hechos y acontecimientos de la historia los israelitas fueron descubriendo a Dios, solamente a través de este descubrimiento en la fe tienen sentido los hechos históricos que le dieron origen a la fe de los israelitas, porque es en la historia que se sitúa la palabra de Dios. Bueno, estos libros del Antiguo Testamento los vamos entendiendo poco a poco, primero leyéndolos en conjunto, y segundo, sabiendo que el sentido de estos libros solo adquieren su sentido con una mirada retrospectiva, es decir, cuando todos estos acontecimientos han sucedido. Por ejemplo, el credo de Israel, del cual ya le he hablado y que está en el capítulo 24 del libro de Josué, solamente tiene sentido recogiendo todos esos hechos con una mirada de fe retrospectivamente viendo estos hechos, desde la fe y en su conjunto. Este podría ser una segunda clave para la lectura de la Biblia. Para leerla correctamente, uno, hay que leerla con fe. Eso está claro. Dos, la Biblia no nos ofrece un reportaje en directo de lo que sucedió. No, la Biblia nos dice lo que se descubrió más tarde. Lo que los israelitas descubrieron es a su Dios, su voluntad, su plan de salvación, sus designios para la humanidad, pero esto lo fue descubriendo con el tiempo, cuando ya los acontecimientos habían pasado. Por lo tanto, los sucesos históricos en cuanto tal no son interesantes, sino en cuanto que nos revelan el sentido que Dios quiere darle a la vida y a los acontecimientos de los hombres en este mundo. Hay que leer la Biblia con los ojos de fe. Uno, esto forma parte de la clave de lectura. Dos, hay que leer los acontecimientos desde la perspectiva de fe que van haciendo con el tiempo en el Dios único, vivo y verdadero. Ahora, viene una pregunta muy importante. ¿Y la Biblia dice la verdad o no? Usted de buenas a primeras dice que sí, porque es generosamente creyente. Pero hay muchos que se preguntan esta cosa muy seriamente. Bien, aquí hay que distinguir dos cosas. Frente a la pregunta, ¿la Biblia dice la verdad? Hay que verlo desde dos perspectivas. ¿Dice la verdad en cuanto a los hechos históricos? ¿Dice la verdad en cuanto a la palabra de Dios? Puesto que por los acontecimientos históricos los israelitas fueron descubriendo la verdad de Dios, con la ayuda de su palabra divina, entonces los acontecimientos históricos son importantes. ¿Cuál es la importancia de esos acontecimientos históricos? Claro, lo más importante es la palabra de Dios que se nos revela en los acontecimientos históricos. Que Dios se apareció a Moisés en el Sinaí, que ese monte se cubrió de una nube resplandeciente, que desde ahí salían rayos que zigzagueaban y temblaba la tierra, y todos sabían que eso era la presencia de Dios. Bueno, todo eso puede ser, pero ¿qué sentido tiene eso?
¿Y fue así realmente? Aquí viene la pregunta. ¿Dice la Biblia la verdad? Primero, en cuanto a los hechos históricos. Y segundo, en cuanto a la palabra. Bien, el suceso histórico es bien difícil determinar que fue así o cómo fue. Por ejemplo, el gran acontecimiento histórico para los israelitas, que forma como el corazón mismo de su credo, es las aguas del Mar Rojo que se abrieron en dos partes, en dos diques, uno de un lado y otro de otro, dejando una gran carretera en medio por donde el pueblo pasó, sin que una tan sola gota de agua mojara a ninguno de ellos. Esto fue un acontecimiento extraordinario. De eso depende toda la fe de Israel en el Dios que los salvó de las manos de los egipcios. Pero, ¿y eso es verdad eso? Aquí estamos preguntando por la verdad histórica. El suceso histórico, pues no sabemos qué es lo que exactamente sucedió y cómo sucedió. Que sucedió algo extraordinario. Pues claro que sucedió. Que de eso el pueblo de Israel hace depender su fe en Dios. Claro que así es. Todos los testimonios del Antiguo Testamento convergen a lo mismo. Pero ¿qué sucedió exactamente? Eso al israelita no le interesa. Ellos saben que Dios les permitió pasar el Mar Rojo. Saben que ninguno de los suyos se ahogó. Saben que por ese paso del Mar Rojo, tal como sucedió, así como la Biblia lo dice, pues pueda que sí, pueda que no, pero el hecho es que el pueblo pasó sin que se ahogara ninguno. En cambio, los jinetes del faraón con sus caballos y carruajes fueron sepultados por las aguas que les cayeron encima. Eso así está consignado. Así lo vieron ellos, así lo dejaron escrito. Ahora, lo importante es la fe del creyente, pero la fe de los creyentes del Antiguo Testamento no está apegada al acontecimiento. Si narran el suceso del Mar Rojo, no es tanto el suceso mismo, las aguas que se dividieron, es la presencia de Yahvé, su Dios, que estaba ahí separando las aguas, igual que al principio de la creación. ¿Dice la Biblia la verdad en cuanto a los acontecimientos históricos? Con la verdad histórica no está garantizado, pero no es eso lo importante, pero no está garantizado. Sin embargo, hay especialistas, arqueólogos de la Biblia que andan en búsqueda de estas pruebas de que la verdad histórica de la Biblia es de verdad, una verdad histórica, no son inventos, no son sublimaciones de esto, de lo otro. Entonces hay arqueólogos de la Biblia que andan escarbando, buscando los vestigios de una historia y de repente encuentran que exactamente donde el Antiguo Testamento dice que existía tal ciudad, así han descubierto los vestigios de esa ciudad, y que de repente encuentran el nombre de esa ciudad que corresponde exactamente a lo que la Biblia decía. ¡Qué interesante! Entonces los hechos históricos adquieren también un relieve de importancia. Pero para el lector de la fe no es tan importante el hecho histórico cuanto la fe que surge de ahí. Por eso no hemos de imaginarnos que la palabra de Dios caía del cielo como el maná, o como la lluvia que cae del cielo, como dice Isaías en capítulo 5 de su libro. No, la palabra de Dios habitualmente se nos da en los acontecimientos históricos de la vida del pueblo. La palabra de Dios no cae del cielo. Israel y sobre todo los profetas y los sabios supieron escucharla e interpretarla en los acontecimientos de su tiempo. De modo que la Biblia es un testimonio de alguien, de aquellos que supieron escuchar la palabra de Dios. Y a través de esa escucha de la palabra supieron interpretar los hechos históricos de su tiempo. La Biblia nos enseña, pues, de una manera privilegiada cómo oír a Dios
que nos habla a través de la historia, tanto la historia particular de cada uno como la historia de un pueblo, del mundo entero. Un suceso, un gesto, usted lo sabe, yo lo sé, pueden ser interpretados de diversas maneras. Aquellos que dieron origen a la Biblia es el Espíritu de Dios, que les dio la gracia de interpretarlos como hechos e historia de la salvación. En su última cena decía Jesús a sus discípulos: el Espíritu de la verdad vendrá, y Él les irá guiando a la verdadera y única verdad, a toda la verdad. En San Juan 16:13. Y esto vale para toda la Biblia. El Espíritu Santo guiaba a los que escribieron la Biblia para hacerles descubrir que esta era palabra de Dios. Bueno, ya nos hemos introducido bastante bien en estos primeros pasos de la Biblia. Recojamos lo que hemos dicho. ¿Qué es la Biblia? Es un documento religioso que está a la base de la fe de los judíos y de los cristianos. Los musulmanes tienen su propio libro, el Corán, pero en el Corán también hay referencias a la Biblia. Su nombre, Biblia, le viene del griego. Biblia es el neutro plural de biblos, que significa libro. Biblia significa entonces libros. Son como 60 documentos de diversa extensión en su conjunto. La riqueza, pues nos habla de todo un pasado, de fe, de todo un pueblo. Es como un árbol de fotografía, que alguien va viendo las fotos del pasado, y claro, saca mucho provecho de esto si hay alguien que le va explicando y diciendo. La dificultad que hemos señalado para la lectura de la Biblia, para el común de los mortales, es que necesita toda una investigación cultural, histórica, política, económica, etcétera, para saber valorar en su justo valor los documentos que hay en la Biblia. Sin embargo, una vez que estos grandes especialistas hacen este trabajo, se editan la Biblia de tal modo que traduzcan los resultados de esos descubrimientos. No que en la Biblia se te va a decir que se juntaron tales científicos, no, sino que en la traducción que se hace de la Biblia ya se va poniendo ese riquísimo caudal de descubrimientos históricos, culturales, etcétera, que la ciencia va realizando y se va perfilando en la traducción de la Biblia que se hace en las lenguas modernas. ¿Cuál es la clave para leer la Biblia? La fe. Los acontecimientos históricos solo son un soporte de la fe. Hay que saber valorar esos acontecimientos y hay que hacerse ayudar de las ciencias positivas, pero el verdadero intérprete de la Biblia es aquel que tiene fe. Bueno, en el Antiguo Testamento, pues hemos dicho, varios documentos. Usted probablemente, se lo dije que abriera la Biblia, habrá ya probablemente contado cuántos libros son: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, hasta el Deuteronomio 5, luego Josué y Jueces 7, Primera y Segunda Samuel 9, Primera y Segunda Reyes 11, Primera y Segunda Crónicas 13, Esdras, Nehemías 14, Primera y Segunda Macabeos 16, luego los profetas, que son Isaías 17, Jeremías 18, Ezequiel 19, Oseas 20, más 11, porque son 12 profetas, pues 31. Luego el libro de Job 32, Proverbios 33, Eclesiastés 34, Cantar de los Cantares 35, el libro de Ruth 36, Lamentaciones de Jeremías 37, el libro de Esther 38. Luego hay libros canónicos, que son Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, etc. Usted puede contar allí, se dará cuenta cuántos libros conforman el Antiguo Testamento y cuántos conforman el Nuevo Testamento. Lo importante para la Biblia es saberla de conjunto y leerla con los ojos de la fe. O sea, ponernos en sintonía con los israelitas que trataron de interpretar a través y por los sucesos históricos lo que Dios les quería decir en cada momento de su historia. Esto lo fueron descubriendo los israelitas con el tiempo. En el momento dado quizás no,
pero con el tiempo sí. Y con el tiempo se fueron escribiendo estas tradiciones que finalmente recogieron. Nos hemos hecho esta pregunta. ¿Dice la Biblia la verdad? Bueno, depende. Si es a propósito de los hechos históricos del cual os habla, pues hay que recurrir a las ciencias positivas para ver cuánta verdad histórica, cultural, etcétera, hay en los datos que la Biblia nos ofrece. Pero como la Biblia no son documentos finalmente de historia o de sociología o de economía, sino de la fe, por lo tanto, la pregunta es si la Biblia dice la verdad como palabra de Dios. Ahí no cabe duda. Claro que nos dice la verdad. Es el mismo Dios que nos ha hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento y últimamente a través de su propio Hijo. La fe del creyente no está pues apegada a los acontecimientos históricos, sino al mensaje y al sentido que estos acontecimientos tienen para darnos a entender la palabra de Dios y el mensaje y la voluntad de Dios para con nosotros. Porque esencialmente la Biblia es palabra de Dios. No una palabra que cae del cielo, como la lluvia. La comparación de Isaías es bonita, pero no es así como cae. La palabra cae a través de los acontecimientos históricos que van hilvanando la historia del pueblo de Israel. Y sólo aquellos que tienen una mirada de fe saben leer los signos de los tiempos, es decir, las presencias de Dios en las cosas y en los acontecimientos de este mundo. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, que es el Maestro de la verdad, que nos habla primero por la Iglesia, pero también individualmente a cada uno, siempre iluminándonos para la verdad que nos salva. Si alguien por un don carismático cree haber interpretado la Biblia de un modo, tiene que someterla, evidentemente, su interpretación al obispo, que es el que finalmente está ordenado para mantener en coherencia y en unidad el pueblo de Dios, sobre todo en la fe. Bien, aquí terminamos nuestra clase de hoy. Seguimos con este tema toda la semana, que es la Biblia.